Buenas tardes. Como es de bien agradecidos, dar las gracias al Museo Arqueológico Nacional, dárselas, por supuesto, a Sergio, a todos los que estáis aquí. Esta comunicación de la que voy a hablar es producto de un encargo que me hizo el Consorcio de la Ciudad de Toledo. La presentación de Sergio del conocimiento de la ciudad es porque llevo muchos años trabajando en la ciudad de Toledo sobre sus monumentos. En el año 2007 el Consorcio de la Ciudad de Toledo se planteó la restauración de un espacio que ha sido a lo largo de la historia muy alabado y que se encontraba en una situación de deterioro grave. Es la que hasta en ese momento era conocida y sigue siendo, aunque yo me emperre en lo contrario, sigue siendo conocida como la Capilla de San Jerónimo. Mi colaboración era la colaboración, como historiador del arte que soy, para analizar y estudiar ese espacio, para proponer las actuaciones y, sobre todo, para proponérselas y consensuarlas con el arquitecto Rafael Elvira, que es el que se encargó de la redacción del proyecto definitivo. No solo fue una cuestión de proyecto, sino que se me encargó una asistencia técnica también a la dirección, con lo cual estuve durante toda la obra. Es el trabajo que normalmente suelo desarrollar. Lo primero de todo, la cúpula de la llamada Capilla de San Jerónimo ha destacado a lo largo de la historia, sobre todo y fundamentalmente por eso que estáis viendo en esta presentación, en esta primera presentación, que es su cúpula alboraile, realizada con una fantástica azulejería. Lo primero de todo que vamos a situarnos brevemente donde estamos. Esto es una fotografía aérea de los años 20 y voy a intentar localizaros brevemente dónde estamos. La Capilla de San Jerónimo se encuentra actualmente en el convento de la Concepción Francisca. Para situaros, esto que estáis viendo aquí es Santa Cruz. Esto que veis aquí es el convento de la Concepción Francisca. Esta cúpula que veis aquí, que estoy señalando, es la capilla llamada de San Jerónimo, y aquí atrás está el convento de Santa Fe. Es decir, son toda una serie de espacios que están pegados, aglutinados, que tienen su origen fundamentalmente en el siglo XI. A partir del siglo XI se van creando, son donaciones, concretamente la primera donación, que es la que a nosotros nos importa, que es la de la Capilla de San Jerónimo, no es al convento de la Concepción Francisca, es a los franciscanos, y es una donación que hace Sancho IV de Castilla en lo que es la segunda mitad del siglo XIII a los franciscanos. Después, Isabel la Católica, cuando los franciscanos, no voy a entrar demasiado, pero cuando los franciscanos se van del convento, Isabel la Católica se lo entrega a las concepcionistas. Bien, este espacio que estáis viendo aquí tan abigarrado es fundamental conocerlo en torno a relacionado con el Alcázar, y realmente estaba ceñido por esta línea que os estoy marcando aquí, que es lo que era el Algizán. Es un espacio fundamental porque es donde está realmente la ciudad administrativa islámica de la taifa toledana. Es decir, en esa ciudad administrativa está lo que es el Alcázar militar, en la parte de arriba, y en la parte de abajo es donde está el Alcázar civil. Es decir, es donde están realmente lo que deberíamos de conocer como los palacios de Galiana. Actualmente el nombre de Palacios de Galiana está adjudicado a otro espacio que es la Almunia Real, pero aquí es donde están situados los palacios de Galiana. Alcocer, Pedro Alcocer, en su historia o descripción de la imperial ciudad de Toledo,
publicado en 1554, decía: «Al tiempo que reinaba en estos reinos el rey don Fernando el Santo, ayudándoles con sus limosnas para edificar en ella, en la plaza donde corrían los toros, su convento, que era en el mismo lugar a donde agora está el monasterio de la Concepción, que caía debajo de los palacios reales. Y aunque este convento fue al principio pequeño, la reina doña María, mujer del rey don Sancho, por un milagro que vido, les dio parte de sus palacios, en que hicieron poco después su dormitorio y claustro, y en esto que la reina les dio, hicieron su iglesia y convento». Se está refiriendo a los franciscanos y este texto va a ser fundamental también para entender dónde estamos. Quiero deciros también una cosa, cuestiones que vemos hoy como obvias, en el 2007, hace 2 días, no se veían tan obvias. De repente en la historia tenemos la capacidad de borrar todo aquello que no nos interesa conocer y creernos toda otra serie de historias. Este es el plano del Instituto Geográfico y Estadístico, es de la colección de planos de Ibero Ibáñez, de 1882, en el que podemos ver exactamente la distribución del convento de la Concepción Francisca en toda su extensión, con la parte del convento de los franciscanos. La parte del convento de los franciscanos, su iglesia, básicamente esta era la que se correspondía con la nave central. Esta es la capilla mayor, esta es la capilla de la Concepción Francisca, que es una capilla funeraria, con una serie de aberturas que estáis viendo ahí que no se corresponden realmente con la capilla, y con otras 3 capillas en el lateral que actualmente es imposible ver gracias a que ahí están, esa zona es la de los demandaderos, es decir, los que atienden a la puerta del convento. Al convento se accede, ¿dónde está el ratón? Por aquí. Se accede por aquí, y aquí está esta es la casa de los demandaderos. Está todo tapado con un falso techo. Encima de ese falso techo está la construcción original, está intacta, sobreviviendo a un incendio que tuvo, y oculta y tapada por la intervención de un arquitecto llamado González Valcárcel, que intervino de forma discutible en gran parte de nuestro patrimonio y sobre todo en Toledo. Debe quedarnos claro que lo que estamos hablando es de una capilla funeraria, que es esta que hay aquí, que este plano que hay aquí es el publicado por Balbina Martínez Caviro, en el que veis cómo está dibujada la capilla sin huecos. A la capilla se accede actualmente desde aquí fuera, y que se puede contrastar ligeramente con el plano de López Torres, publicado en Monumentos Españoles en el catálogo de los declarados histórico-artísticos. Si yo señalo así, veis claramente la nave central con la capilla mayor y con las capillas laterales. Bien, esta imagen se perdió. Y en el 2007, cuando estaba realmente estudiando esta capilla, una de las críticas que se me hacía era a que yo defendía, además leyendo los textos, que esto era la iglesia de los franciscanos, y me decían que no. Bien, pero es importante señalar que los primeros autores que hablan de la capilla, como José Amador de los Ríos, no se planteaban la incoherencia, es decir, José Amador de los Ríos en un principio no lee la iglesia de los franciscanos, pero tampoco se planteaban la incoherencia de la existencia de una capilla funeraria existente fuera, desplazada. Esta es la capilla de la Concepción Francisca, la iglesia de la Concepción Francisca, y no se plantean ninguna incongruencia con el hecho de que haya una capilla funeraria que esté apartada, separada de la iglesia. Es decir, en un primer momento no leen nada raro. Una de las cuestiones que justificaba esto es que, evidentemente,
lo veremos un poco más adelante en la declaración del monumento, esta orientación orientada hacia el norte no es una orientación aceptada para una iglesia. Solo está justificada por una razón, y está justificada por la razón de que está reutilizando precisamente las estructuras de esos palacios de Galiana, de esa alcazaba civil anterior de la taifa. De hecho, ¿qué es lo que ocurre? Que en el siglo XVI, cuando las monjas concepcionistas se hacen cargo del convento, deciden, en lugar de ampliar una iglesia que está mal orientada, lo que deciden es abandonarla, dejarla y construir una perfectamente orientada. Para construir esta iglesia perfectamente orientada, no sé si conocéis Toledo, lo que tienen que salvar es un talud impresionante. No les importa. Es decir, porque así tienen la iglesia en su orientación correcta. Bueno, esta parte de aquí hemos de pensar que es parte del convento de los franciscanos también, puesto que aquí donde os estoy marcando está el enterramiento de Lupus Ferrandi con esas maravillosas yeserías, fechado en 1312, es decir, mucho antes de que lleguen las monjas concepcionistas al convento. Esta es una fotografía de los años 30 en la que se puede ver exactamente cómo esta cúpula que está aquí es la cúpula de la capilla de la Concepción y cómo la fachada tiene la estructura de una iglesia con la nave central y las naves laterales en cada lado. Rodrigo Amador de los Ríos es en realidad quien habla directamente de la existencia de un antiguo templo, reconociendo que la capilla de Santa Catalina, la capilla mayor, es que la capilla de Santa Catalina, esperad que me he perdido, vale, era la capilla mayor de la iglesia de los franciscanos. Es decir, ya reconoce que hay una estructura. Que tenía una nave central en el espacio que hoy hace de patio de acceso a la iglesia de las concepcionistas y capillas a los lados. Estamos hablando de Rodrigo Amador, es decir, estamos hablando de 1905, del texto que escribe en Monumentos Arquitectónicos de España. Para él, además, destaca que la actual torre, que está situada aquí, habría que datarla en los principios del siglo XIV. Y decía, orientado no con perfecta exactitud de norte a sur, constaba aquel templo, a juzgar por lo que de él subsiste, de una sola nave y prolongada nave claramente señalada, con un cuerpo de capillas a cada lado de fundación particular, el cual se extendía quizás más hacia el declive del costado de levante que al opuesto, hacia este lado. Consérvase en la cabecera que toca ya con la clausura la que fue capilla mayor y lleva nombre de capilla de Santa Catalina, aunque está ya abandonada y sin uso, sirviendo de paso a la actual iglesia. Sobre el manchado muro exterior hoy y por bajo de las denegridas celosías de las religiosas voltea tristemente el arco toral ojivo. Esa imagen. Por el costado del Evangelio trepa una escalerilla de madera que conduce a otro locutorio del convento. No, perdonadme que dé saltos, pero luego al convento, dando así en su soledad muy triste aspecto aquella sombría y húmeda capilla, cuya bóveda de resultados nervios pintada de vivos colores proclama corresponder al siglo XIV. La escasa altura con que en la actualidad se ofrece acredita que el pavimento ha sido levantado y que su nivel hubo de estar más bajo, aunque el del callejón a cielo descubierto en que la nave se haya convertido. Esto es un error, lo dice por este escalón que veis aquí, es un error porque debajo hay un enterramiento, hay una cripta que apareció cuando se hizo las tareas de restauración.
Esta imagen que veis aquí es de Becker, es de la España artística, y veis lo que os decía, la imagen del convento de la Concepción Francisca, con ese gran talud, que esta es el ábside de la iglesia, con ese gran talud que tiene que salvar para realmente reorientarla y ponerla en la posición correcta. Y esta es la imagen de la nave vacía de lo que fue la iglesia. La anómala orientación norte-sur de la iglesia a la que aludía Amador de los Ríos, suavizándola al definirla con una no perfecta exactitud, cuando de todos he sabido que según los cánones debería de estar de este a oeste, es sin duda la clave que ha llevado a muchos a rechazar la posibilidad de que se construyera o hubiera una iglesia franciscana en tal espacio. Insisto, cuando estudiando la capilla defendía que esta era una capilla funeraria abierta a través de este arco a la nave de la iglesia de los franciscanos, se me decía que eso era imposible, porque ahí no había estado nunca la iglesia. La existencia previa de una edificación musulmana, posiblemente un pequeño oratorio o una madrasa o ambas a la vez, justifica la orientación de la iglesia de los franciscanos y el que el convento de la Concepción, en cuanto pudo, construyera precisamente la iglesia en el otro sentido, como os he dicho. En el ámbito en el que está el convento Santa Fe, al final, al fondo está la capilla de Belén, están el arco que nos han enseñado antes también, es decir, hay toda una serie de testimonios de la taifa toledana. El 7 de abril de 1884, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acordaba elevar al Ministerio de Fomento la solicitud para que fuera declarado Monumento Nacional la Ermita del Tránsito de Toledo. En esa solicitud lo que se hizo fue acompañarla con una petición de que también la capilla del antiguo convento de la Concepción Francisca fuera declarada Monumento Nacional. Se hablaba de una antigua capilla abandonada que existe en el convento de monjas de la Concepción Francisca y ofrece la singularidad de tener una cúpula interiormente revestida de bellísimos azulejos, ejemplar quizá único de tan rica ornamentación. La propuesta la elevaba Facundo Riaño y la defendía el 23 de abril de 1884. Esta fecha debemos de tenerla presente, 1884. Vamos a hablar de ella más adelante y ahora os digo por qué. Porque en la declaración de Facundo Riaño decía: una antigua y olvidada capilla que ya os he leído, y dice: consérvase entre los cuartos destinados a los demandaderos, tiene un pequeño retablo dedicado a San Jerónimo. Primer error que se comete, es la primera vez, no, la segunda vez que se habla de San Jerónimo respecto a la capilla, y en el muro de la derecha, incrustada, una lápida con el epitafio de don Diego García de Toledo, contador del Almirante, que rescató 60 cautivos del poder de los moros y falleció a 5 de noviembre de 1537. Por esto os he dicho que os fijéis en la fecha. Vamos a hablar más adelante de esta lauda. Esta lauda está aquí en el Museo Arqueológico. Y porque cuando veamos la fecha en que se incorporó la lauda al Museo Arqueológico, no coincide con esta fecha. Teóricamente, la lauda ya estaba en el Museo Arqueológico. Sin embargo, en la exposición de Facundo Riaño se habla de ella como existente en la capilla. Aparte de todo, además sí se equivoca con la fecha. No, la fecha que aparece en la lauda no es 1537, es 1437. Y esto va a dar paso a muchos errores también. Y dice, seguía Facundo Riaño, mas no es esto lo que realmente la valora, la capilla, sino la bóveda, o más bien cúpula que la cubre, toda revestida interiormente de azulejos, muchos de ellos de reflejo metálico.
y luego aparece en el documento de la Academia tachado y ladrillo raspado, que es el ladrillo raspado es el término que se utiliza para el ladrillo de suelo. Evidentemente el de la cúpula no es ladrillo raspado, por eso lo tacha. Y dice, admirablemente combinados con otros dibujos orientales y góticos, formando como un delicadísimo y menudo alfarje, no es un alfarje tampoco, en todo caso sería un artesonado, de fondo esmaltado, del más rico y armonioso efecto. El aspecto oriental y magnífico de esta cúpula revestida a principios del siglo XV induce desde luego a estudiarla detenidamente, pero su interés arqueológico sube de punto cuando se considera que es quizá la única en su género de la península, sin que tenga la Academia noticia precisa del arte que produjo una obra tan excepcional. La combinación de azulejo con el ladrillo, la almorrefa tan felizmente empleada en los pavimentos de muchas construcciones de Andalucía, Castilla y Aragón en el siglo XV, nunca se había visto usada en las techumbres y bóvedas, y esto hace que sea de capital importancia la dilucidación de los problemas de historia del arte con cuya solución nos brinda este pequeño monumento. Sigue diciendo, solicitando que por eso piden que se declare. Ya os he puntualizado algunos de los aspectos que habría que matizar de la declaración, pero el más importante y el que más nos interesa ahora es que confunde la representación que hay esta representación confunde, que es la misa de San Gregorio, la confunde con San Jerónimo. No es el primero que la confunde. Cuando empezamos a hacer el estudio de la capilla, lo primero obviamente que hicimos fue buscar las señas de San Jerónimo. Ningún elemento que pueda atribuirse a San Jerónimo aparece en la capilla. El título de esta conferencia viene precisamente por esto, porque con San Jerónimo y con el texto fundacional que aparece en la base del octógono de la cúpula, se ha articulado toda una historia fantasiosa que nos ha dado muchas novelas, muchos episodios novelados. En los alfardones en cerámica que hay en la base de la cúpula se dice que esta capilla mandó hacer Gonzalo López de la Fuente, Mercator, hijo de Gudiel Alfonso Trapero, para su enterramiento de María González, su mujer, el servicio de Dios de la Virgen Santa María al señor San Cristóbal, y se acabó y la hizo Alfonso Fernández Soladio en el año del Señor de 1422. Sabemos, por lo tanto, quién es el fundador de la capilla, que ha quedado al margen de la historia. Por eso mi empeño en que vuelva a llamársele realmente como debería llamársele, la capilla de los Fuente, porque no es solo de él, también de su mujer. Hasta la fecha de la declaración, la capilla había permanecido prácticamente olvidada, reconocible únicamente por personajes muy contados, buscadores de bellezas artísticas, les definía Riaño. Podemos decir, en líneas generales, que era citada en la mayoría de las guías de la ciudad de Toledo y en los volúmenes recopilatorios de las grandezas histórico-artísticas del pasado de la ciudad, que a lo largo del siglo XIX se escribieron y publicaron, pero siempre de manera genérica, sin ahondar ni resaltar el verdadero valor de la cúpula. Cuando en 1848 José María Cuadrado escribía el capítulo sobre Toledo en la colección de recuerdos y bellezas de España, en cuanto a la capilla se refiere, lo hace de forma colateral,
cuando después de escribir que el convento de la Concepción, estoy citando, descuella en altura su cuadrado torre arábiga, la Iglesia ha perdido a manos de imprudentes reformadores el interés que inspirar debía y las ricas hornacinas ocupadas por negras urnas y bellas estatuas que rodean la ruinosa capilla donde tuvo su panteón la familia del Franco, introduce una nota en la siguiente declaración. En otra capilla abandonada que hay en el patio, obsérvese una lápida de mármol blanco con esta leyenda. Aquí ya hace don Diego González de Toledo, contador del Almirante, etcétera, etcétera, que murió el 5 de noviembre de 1537. Es decir, vuelve a errar con la fecha. Cuadrado la cita sin hacer mención ni a nombre alguno ni a advocación alguno. Dice que existe esa capilla y punto. 3 años antes, en 1845, José Amador de los Ríos, en su Toledo pintoresca, al hablar del convento, se refería a la capilla como una capilla enteramente abandonada. Todos insisten en la imagen de que la capilla está enteramente abandonada, sin ponerle nombre alguno. Cometía el error que luego arrastraría Riaño en la exposición al Ministerio, de confundir la iconografía del retablo con San Jerónimo. Decía, tanto en la iglesia como en el locutorio se conservan aún algunas bóvedas de arquitectura arábiga, a cuyo género pertenece también la bella torre de que hacemos mención más adelante. Hoy, finalmente, en el patio de la entrada, una capilla enteramente abandonada, con un retablo consagrado a San Jerónimo, viéndose en uno de sus muros una lápida de mármol blanco que en caracteres góticos, la lápida tampoco es de mármol, por cierto, que en caracteres góticos contiene esta leyenda. Aquí yace don Diego González de Toledo. Hago insistencia en el don Diego y le miro a Sergio, porque en la lápida, la lectura que hay en la lápida en el museo es la de don Diego García de Toledo en lugar de Gonzalo, cosa que por el momento no sabemos cuál es la correcta, ¿eh? También se equivoca en la fecha y vuelve a arrastrar la fecha de 1537 en lugar de la de 1437. La misma confusión de Amador de los Ríos será arrastrada después, años después, por su hijo Rodrigo, en Monumentos Arquitectónicos de España. Y aunque no menciona el tema representado en el retablo de forma explícita, sí que dice que la capilla está consagrada a San Jerónimo. ¿Por qué? No lo sabemos. Se supone que es porque está arrastrando la idea escrita por su padre. 5 años después de la declaración, en 1889, Pedro Alcántara de Berenguer había escrito en un artículo publicado en la revista Toledo, un artículo se llamaba Sobre el llamado Palacio del Rey Don Pedro. Este es otro también de los que hemos ido arrastrando. Le hemos seguido llamando el llamado Palacio o el mal llamado Palacio del Rey Don Pedro I, es el de Igares o Ijares. Bien, aquí seguiremos arrastrando la mal llamada Capilla de San Jerónimo. Y en ese artículo sobre el mal llamado Palacio del Rey Don Pedro I y la Capilla de San Jerónimo, vuelve a insistir, evidentemente, en el nombre de la capilla atribuida a San Jerónimo. El nombre de la capilla quedaba así asentado cada vez más en el imaginario como el de San Jerónimo. Y en la guía que editara el vizconde de Palazuelos en 1890, al referirse al convento y detenerse brevemente en la capilla, lo hace llamándola por el nombre del santo. Dice, mucho mayor interés despierta la capilla de San Jerónimo, lindísima muestra del estilo mudéjar.
Es significativo que cuando el arquitecto catalán Font i Gumà publica en el año 1905 su trabajo sobre las cerámicas de la cúpula, un trabajo que podemos considerar como el primer estudio de conocimiento y de reconocimiento y análisis del valor de las mismas, de las cerámicas, él no le pone nombre a la capilla y la denomina simplemente con el nombre del convento. Dice, perdón, el monument, digo perdón porque está en catalán y lo leeré mal. El monument que per gran sort se conserva encara és la cúpula del convent de la Concepción a la ciudad de Toledo. Lo mismo ocurre con el segundo hito de los estudios de la cúpula, el llevado a cabo por González Martí en 1929, cuando publica un artículo que se llama Cerámica medieval valenciana, la cúpula del convento de la Concepción Francisca de Toledo. Es decir, obvia tener que llamarle por advocación alguna y la escribe directamente al convento de la Concepción. Prácticamente todos aquellos que se detienen, aunque sea de forma concisa, ante el retablo, lo identifican hasta ese momento con San Jerónimo. Sin duda, arrastrando el error de esa identificación llevada a cabo por Amador de los Ríos. Pero en la publicación de González Simancas del año 1929 encontramos la subsanación del error, cuando, manteniendo el nombre de aquel santo para la capilla, es decir, sigue siendo la capilla de San Jerónimo, pero, sin embargo, identifica correctamente el tema iconográfico de la Misa de San Gregorio. Decía González Simancas, pero en otro departamento cercano que fue capilla de San Jerónimo y es monumento nacional, se conserva otra pintura mural a modo de retablo, representando la Misa de San Gregorio. Por todo lo dicho, no parece extraño que al llegar a Torres Balbás, y cuando éste se refiere en el tomo dedicado al arte almohade nazarí y mudéjar de las Hispania, publicado en 1949, a la capilla, lo haga refiriéndose a la capilla de San Gregorio. Y él le llama la capilla de San Gregorio. Sin embargo, su intento se queda ahí, no llega a ningún sitio. Es muy probable que una de las razones por las que se queda el nombre de San Jerónimo sea por una razón obvia y evidente. San Jerónimo es el patrón de los sederos del gremio de la seda valenciana. Font i Gumà identifica la cerámica de forma no del todo correcta con cerámica o azulejería valenciana. Y con eso, unido al hecho de que, como hemos visto al principio, Gonzalo López de la Fuente, mercador, hijo de Gudiel Alfonso Trapero, nos da una serie de elementos para construir y fabricar una historia. Una de las cuestiones que nos preguntamos y nos hemos preguntado siempre es por qué Gonzalo López de la Fuente, que es el fundador de la capilla, ha pasado total y absolutamente desapercibido y ha caído bajo el peso de la adscripción a la capilla de San Jerónimo. Como os digo, el hecho de que él sea y se hable de él como mercador, no se especifica de qué, pero se habla de mercador, y el hecho de que se le asimile a su padre a la profesión de trapero, ya se le supone comerciante de lanas, como mínimo.
No sabemos si fue González Martí el primero que fantaseó con la suposición de que el tal González López de la Fuente fuera un comerciante de telas. González Martí ya lo convierte en comerciante de telas directamente. Seguramente de fabricación toledana, sigue González Martí. Que conocía Valencia, sigue González Martí. Lo que sí que parece es que González Martí fue el primero que lo dejó escrito, basándose, como hemos dicho, en el texto que aparece en el arranque de la cúpula. En el mismo escrito, González Martí, después de decirnos que era fabricante de tela, comerciante de telas, que era comerciante de telas fabricadas en Toledo, que además conocía Valencia, a continuación nos dice que ningún antecedente documental hemos hallado para hacer tales afirmaciones. Es decir, es la historia y es el elemento y el hecho de poder juntar imágenes como la de San Jerónimo. En esta continua especulación pasa de ser un comerciante y se llega a asegurar sin más que es un rico mercader, como algo conocido sin necesidad de mayor prueba. Dicen Pinedo y Vizcaíno en un libro que se llama La cerámica de Manises en la historia: los ejemplares más notables que demuestran la alta consideración en que se tenía a estos azulejos son los del interior de la cúpula del convento de la Concepción Francisca de Toledo, encargados a Valencia por el rico mercader toledano González López de la Fuente. Estas piezas son, por la riqueza de su ornamentación, su belleza y su variedad de formas, la labor más perfecta de este tipo. Pero todo casa bien, porque la autoría de las cerámicas de la cúpula, desde el estudio de Font-Niguma, es adscrita, como os he dicho, a los talleres valencianos. Estos son parte de los dibujos que publica Font-Niguma en su publicación, en los que, entre otras cosas, podéis ver varios de los escudos. Esta es una de las dudas también. No voy a entrar en esto. Lo que pienso es que hay varios procesos, varios momentos constructivos con piezas de diferentes momentos, pero hay varias piezas con distintas representaciones del escudo de la Fuente. Este es uno y este es el otro. Hay alguno más también. Insisto, todo casaba bien y el círculo se cerraba correctamente. Comerciante pañero, San Jerónimo, Valencia. Tal es la capacidad de nuestro inconsciente que Balbina Martínez Cabiró dio por hecho que la inscripción ponía que se trataba de un mercader de paños, aunque el calificativo no aparece en lo mismo. Así lo exponía Balbina en su libro Conventos de Toledo, publicado en 1990. Es posible que su afirmación viniera del hecho de conocer la existencia de un documento al que se referían en su obra sobre la cerámica musulmana andalusí mudéjar, que publicaría al año siguiente, en el que se refiere a la existencia de un encargo hecho en 1497 por un mercader Pedro de la Fuente a Pedro Murci, azulejero de Manises, y que podemos pensar que este Pedro de la Fuente pudiera ser nieto de Gonzalo López de la Fuente, el fundador de la capilla. Decía Balbina: a finales del siglo XV y comienzos del XVI, cuando la producción azulejera de Toledo está en su apogeo, siguen llegando a la ciudad piezas valencianas. En 1497, el mercader Pedro de la Fuente encarga al alfarero de Manises, Pedro Murci, maestro de rayoleta, 2000 azulejos, hecho que viene a demostrar la fidelidad de la familia de la Fuente a la producción manisera y concretamente a este linaje de ilustres alfareros. Desde luego, Pedro de la Fuente
podría ser y parece ser hijo de un tal Francisco López de la Fuente, que podía a su vez ser hijo de Gonzalo López de la Fuente y María González. Es decir, hemos encontrado un vínculo por ese lado, era además residente en Toledo, lo mismo que su hermano Francisco de la Fuente, con quien en 1492 mantiene un litigio por el reparto de la herencia de su padre y que se encuentra en el Archivo General de Simancas. Bueno, estas son varias de las piezas de cerámica que aparecen en el libro de Cerámica del Levante Español de González Martí. Un momento. Perdonadme, pero soy un poco desastre con los papeles. Aquí. Sonia Morales Cano, siguiendo a Molenat, piensa que efectivamente perdonad. Perdonad, borrar lo que he dicho. Sí, Sonia Morales Cano, perdonad. En su tesis doctoral sobre símbolos, formas y espacios de la escultura gótica funeraria en Castilla-La Mancha decía: tratando de los Fuente, podemos hallarnos ante la más poderosa de las familias toledanas, de hombres buenos. Probablemente no estaban vinculadas por un parentesco cercano todas las personas que llevaban este apellido en Toledo durante los siglos XV y XVI, pero su persistente presencia y el notable poder de que disfrutaban algunos de los que así se apellidaban hacía que consideremos trascendental la presencia de los de la Fuente en la ciudad. Nos aparecen en la documentación más de 30 personas con el renombre Fuente y no menos de 10 jurados, y aunque sea imposible establecer los vínculos de parentesco entre todas ellas, sí se pueden probar algunas relaciones sanguíneas que nos hacen pensar en un conjunto familiar que se consolidaba en la oligarquía toledana, sobre todo teniendo en cuenta algunos ilustres de la familia, como el licenciado Alonso López de la Fuente, la beata Catalina de la Fuente o el rico mercader Diego de la Fuente. Y antes me he equivocado porque luego tengo otro documento de esta mujer para hablar de la lauda. Es decir, efectivamente es difícil, es complicado. Nosotros hemos encontrado también otras fuentes, un buen número de fuentes en la documentación, en el archivo del convento de San Clemente de Toledo, en el Imperial Convento de San Clemente, que es muy difícil ligar entre sí y establecer vínculos. En algún momento de la historia del monumento, aprovechando los huecos, bueno, estos son los escudos de los Fuente, esto es durante el proceso de restauración, este es otro de los escudos de los Fuente y, como os decía, en algún momento de la historia del monumento, aprovechando los huecos de los enterramientos, es decir, estamos viéndolo desde fuera, se abrieron esta puerta que estáis viendo aquí y esta ventana que estamos viendo aquí. No sabemos en qué momento exactamente se abre. Lo que sí sabemos es que ese arquitecto que os he comentado antes, que es González Valcárcel, interviene y manifiesta estos arcos hacia el exterior que originalmente no estaban manifestados. Se abre esta puerta aquí, suponemos obviamente que porque ya no tiene uso la capilla hacia el otro lado, hacia su lugar que tenía que ser el correcto, que es hacia la nave, porque ya no existe nave y se utiliza como puerta de paso. Este es el paso actual también a la capilla, con lo cual lo que se hizo
fue en la restauración cegar los huecos visualmente con chapas de hierro con una puerta, para que desde dentro pudiera hacerse la lectura aquí está con la puerta abierta, pero pudiera hacerse la lectura de los enterramientos. Bien, insisto, del fundador de la capilla sabemos poco, sin embargo sabemos más de otro personaje que es ese Diego Gonzalo, Diego García o incluso Diego Gómez de Toledo, cuya lauda se encuentra en el Museo Arqueológico por venta, por compra. Esa lauda, al principio pensábamos que estaba aquí, en este paramento de aquí, pero cuando se hizo la restauración apareció el hueco exacto con sus medidas exactas aquí, entre los dos enterramientos. La constatación de que dentro de la capilla funeraria hubiera una lauda de Diego García o Gonzalo de Toledo, en principio nos resultaba extraña porque estamos hablando de 1437, la capilla está instaurada en 1422, es una fecha muy cercana y nos preguntábamos cómo un personaje ajeno a la familia que funda la capilla podía tener un enterramiento dentro con su lauda. Por lo tanto, lo que hicimos fue intentar buscar vínculos de ese personaje con la familia. El nombre del personaje, como os he dicho, ha ofrecido también sus dudas y contradicciones, pues unas veces ha sido leído como Diego, como García, otros como Gonzalo, e incluso cabe la posibilidad de que no sea ni un Diego, ni un García, ni un Gonzalo, sino que acabe siendo un Gómez. En cualquiera de los casos, a ello había de sumarse otro dato más, y es que el emblema de las tres áncoras, esta es la lauda, el emblema de las tres áncoras y las olas no se corresponde con ninguno de los apellidos que podemos ligar con los de la fuente. La primera noticia que tenemos de esta lauda la encontramos entre los papeles de Salazar y Castro en la Real Academia de la Historia, en la copia de los epitafios de varias iglesias y monasterios de Toledo que realiza Esteban de Garibay. Y dice en el folio 53, dice, en una capilla antigua que está fuera de la iglesia maltratada, hay un lucillo con estas letras. Aquí yace Diego García de Toledo, contador del Almirante, que Dios haya, el cual mandó sacar cautivos cristianos de tierras de moros, se falleció el lunes 5 días de noviembre, año de 1437. Tiene por armas, seguía, unas ondas de mar con 3 áncoras. No sé si llegáis a ver, donde os estoy marcando es donde está la G con el signo encima que da paso a que se lea García, que se lea Gonzalo o que incluso igual lleguemos a leer Gómez. Pensamos en un principio que hasta finales de los años 60 del siglo XIX la lauda estuvo instalada en la pared en la que, como os he dicho antes, en la que después fueron colocadas las yeserías del arco del palacio de los señores de Ijares, conocido por todos desde siempre, como os he dicho también, como el mal llamado Palacio del Rey Don Pedro. Pero lo cierto es que ni era esa la pared donde estaba, ni podemos pasar por alto que en el informe de la Real Academia de San Fernando de 1884 se habla de ella como aún ubicada en la iglesia, en la capilla. 1884, todavía teóricamente está ubicada en la capilla. Sin embargo, en la ficha del expediente de ingreso del Museo Arqueológico, la fecha a que se recoge es 1869. Concretamente, la fecha es el 4 de junio de ese año. Forma de adquisición, compra por el Estado en 12 escudos, 32 pesetas.
La lauda fue comprada por el Museo Arqueológico Nacional, incorporándola a la exposición permanente desde ese momento. Después pasó a los almacenes durante muchos años y en el último montaje ha sido recuperada nuevamente. ¿Cómo y cuándo salió exactamente de la capilla? Lo desconocemos, pero desde luego las fechas son más que contradictorias. En 1905 sí que estaba en el museo, pues en sus monumentos arquitectónicos advertía Amador de los Ríos en una nota respecto a la lauda de un error cometido en el montaje de la lauda y el blasón. Decía que estaban al revés. Respecto al personaje, Balbina Martínez Caviró interpretó que se había producido una especie de situación de capilla compartida, afirmando que según datos hallados en el archivo conventual, aunque no dice cuáles ni da referencias para su localización, esta pudo ser también la capilla funeraria de los García de Toledo, ya que en ella estuvieron las lápidas de dos personajes llamados Diego García de Toledo. Uno fue repostero del rey Enrique, muerto en la era de 1407, y el otro muerto el 5 de noviembre de 1437, que fue contador del almirante. En su transcripción de la Toledo pintoresca, en 1845, José Amador de los Ríos la interpretó como González y la señaló, por lo tanto, como perteneciente a Diego González de Toledo. Lo mismo leyó José María Cuadrado o copió José María Cuadrado de Amador de los Ríos. Amador de los Ríos, hijo, en 1905 se limita a transcribir la transcripción tal cual, con la abreviatura G y una O encima. Pasado largamente el tiempo, en el catálogo de escultura gótica del Museo Arqueológico Nacional, en 1980, en la ficha correspondiente a la lauda, Ángela Franco la titula Lauda sepulcral de Diego García de Toledo. El texto se limita a la ficha con una breve descripción y no da más datos ni más pistas de por qué ha leído García, que es totalmente factible leerlo. La opción más creíble de todas es la que apunta Molenat y que también recoge Sonia Morales Cano, por eso me equivocaba antes con el texto, y es la de que señala la posibilidad de que Diego García de Toledo sea el hijo de Teresa García de la Fuente, la hija de los fundadores. A Teresa García de la Fuente la llaman en la documentación la contadora, con lo cual intuyen y piensan que él es realmente el contador del almirante y que ese es el vínculo por el cual tiene la lauda en la capilla funeraria. Sin embargo, se enfrentan ante un pequeño problema, y es que ese escudo de armas no se corresponde con ninguno de los García de Toledo que hayamos podido rastrear en la ciudad de Toledo. Sin embargo, por ahí venía el tema también, dentro sí hemos encontrado unos Gómez en cuyo escudo están las tres anclas. Y también hemos encontrado una vinculación que está todavía en estudio con los García de Toledo y con los Fuente, que están relacionados con la torre de Esteban Ambrán, en la que aparece, aunque es más tardío, las olas en uno de los escudos. Entonces, queda todavía por seguir investigando y seguir viendo exactamente de dónde proviene. Otra de las claves de la capilla era la que aparece en la inscripción, la del tal Alfonso Fernández Soladio. El hecho de Alfonso Fernández Soladio también ha dado paso a distintas disquisiciones sobre
este personaje. La interpretación de ese pasaje ha dado pie a diferentes disquisiciones y algunas de ellas verdaderamente fantasiosas, como la de Pedro Alcántara, que llegó a barajar la posibilidad de que el maestro Alfonso Fernández Soladio fuera hijo o descendiente del arquitecto sevillano Diego Fernández, que trabajara para Enrique de Trastamara, o del maestro portugués José Fernández, encargado junto a Vasco Brás de la construcción en 1373 de las murallas de Lisboa. Esto lo publica en el año 1889 sobre el llamado Palacio del Rey Don Pedro I y la capilla de San Jerónimo. Siguiendo la misma línea, Palazuelos le otorga también el título de arquitecto, manteniendo el nombre completo con sus dos apellidos apelativos, Alfonso Fernández Soladio. No puede menos que sorprendernos que la referencia nos resulta demasiado evidente y no es hasta 1991 en que Balbina, en su cerámica hispano-musulmana, realmente sea la primera que diga que realmente se trata de Alfonso Fernández Solador, que es quien realmente lleva a cabo la actuación sobre el solado, entiéndase el solado en su término más general, también de alicatado, tanto de la solería como de la cúpula. Bien, no voy a voy a pasar porque creo que me estoy retrasando, ¿no? Bueno, en ninguna de las obras del siglo XIX que mencionan o tratan sobre la capilla se recoge noticia alguna sobre la solería original. Máxime nos sorprende que no se recoja entre aquellos que mayor atención han prestado a su cerámica. Ni Amador de los Ríos ni Font Gumá hablan para nada de la existencia de solería. Ambos, además, publican el mismo año, en 1905. Tampoco González Martí, en su trabajo de 1929, hace referencia alguna a la existencia de solería. Tampoco Torres Balbás parece tenerlo muy claro y, no obstante, en su escrito del Ars Hispania hace una mención a la posibilidad de la existencia de unos alfardones que pudieron pertenecer al suelo. Balbina Martínez Cabiró, en el libro sobre Mudéjar toledano, Palacios y Conventos, en 1980, insertaba una imagen, esta, de un panel que se conserva en el Valencia de Don Juan. Años después, en otra obra suya, en Cerámica hispano-musulmana, en 1991, publica solo un alfardón de los del Ferpe. Y ella hace alusión y dice, menciona que es posible que esto perteneciera al suelo de la capilla como ocurría en otros suelos toledanos, en otros edificios toledanos. Estos que estáis viendo son los del Valencia de Don Juan y estos que estáis viendo, en una foto muy mala, pero son los que están en el Museo Arqueológico. Los azulejos fueron vendidos al Museo Arqueológico en 1933 por Anastasio de Páramo y Barranco por 17.500 pesetas. Sabemos quién era Anastasio de Páramo. Sabemos además que tenía relaciones con el director del Valencia de Don Juan. Por eso les vende a ellos también, se dedicó a vender muchas cosas del patrimonio. Y sabemos también que estuvo en la capilla, obviamente, porque dejó su firma en la cúpula, ahí.
Firmó, lo que no sabemos es quién firmó a la izquierda, porque está en árabe. Igual que la otra firma que hay, que está por... Desde aquí me resulta muy difícil verla. Está aquí, ¿no? Sí, ahí, ¿vale? Bien, no os creéis que solo firmó en un sitio, por si acaso firmó en dos, y dejó plasmada la firma, ¿vale? Anastasio Páramo es un personaje de Toledo, un coleccionista de antigüedades y apasionado de la historia de Toledo a su manera. Consiguió el título de conde de Benancazón a través de su matrimonio y con el título consiguió también el Palacio de Benancazón. Hoy pertenece a la Caja de Ahorros Provincial. Este hombre adquirió abundantes objetos, antigüedades, manuscritos, legajos, que fue repartiendo de forma un tanto aleatoria, unas veces en forma de regalo, otras en forma de venta, y los distribuyó por los distintos museos del país. Fue miembro, además, del patronato del Museo de la Hispanic Society, perteneció a la Junta del Museo Nacional de Artes Industriales y Decorativas, fue miembro de la Real Academia de la Historia y fue todo un personaje. La ficha de registro de entrada al museo dice, que es por lo que nos sorprende también que hasta entonces nadie la hubiera escrito realmente a los suelos, dice azulejos valencianos, siglo XV, parte de un pavimento friso de azulejos góticos de Manises, de los llamados alfardons, pintados con dibujo azul e inscripciones repetidas que dicen ferve, hacer el bien. Procedentes del convento de monjas de la Concepción de Toledo, fueron descubiertos en la antigua capilla que llamaron de San Jerónimo, fundada por don González López de la Fuente el año de 1422, como reza la inscripción de los azulejos que decoran la parte inferior de la notable cúpula del ladrillo de traza mudéjar con primorosos azulejos que cubre la dicha cúpula. Cuando llevamos a cabo la restauración de la capilla, se planteó la posibilidad de restaurar, por lo menos figuradamente, ese suelo. Se hicieron varias pruebas. Las pruebas ahora, si vais a verla, están aquí, en un lado, y al final lo que se decidió fue colocar un suelo con en el mismo modelo compositivo, pero en blanco. ¿Por qué? Porque se buscaba, obviamente no da el mismo aspecto, pero sí se buscaba que la gente tuviera esa imagen de que ese suelo era un suelo de cerámica vidriada. A lo largo de los años transcurridos, desde que se descubrieron los valores de la capilla en el siglo XIX, la atracción ejercida por la composición de la cúpula no ha dejado de proporcionar frases de admiración, definiéndola en todo su valor como una pieza única de nuestro patrimonio. Pero si elogios ha recibido, desde luego los mayores le han venido de la mano de los estudiosos de la cerámica, comenzando por los de Riaño en la exposición para la propuesta de declaración como monumento nacional que veíamos al principio, pasando por Font-Nigumat y, algo más tarde, por González Martí. Escribía Font-Nigumat, lo voy a leer en castellano no creemos posible imaginar un conjunto más hermoso ni más soberbio. Cuantas más veces la contemplamos, más extasiados quedamos ante esta maravilla, a la cual, dicho sea de paso, no se le ha dado la merecida importancia, pues por ella solo vale la pena hacer un viaje a Toledo. González Martí escribió por su parte: el elogio se queda corto ante la obra exquisita y la reflexión tras un largo examen contemplativo, y persigue fijar las características de la suntuosa obra ya en su aspecto constructivo como en el artístico, o en su origen fabril, y por último en la solución heráldica de los escudos, para en suma llegar a la resolución de algunos de los problemas de historia del arte cuya dilucidación
nos brinda, entre otros elementos, aquellos valiosísimos barros esmaltados con decoraciones en azul y oro. Esta es una imagen del archivo MAS de 1934 que nos sirve ya para terminar, para entender también otro aspecto. Obviamente no me he metido en muchísimas cuestiones, porque he decidido tratar ese, pero para que veáis cómo originalmente esta cúpula era una cúpula en imitación de una cúpula de madera. Estaba el trabajo, toda la fábrica de ladrillo estaba estucada con un fingimiento de madera, con sus líneas doradas centrales, con sus líneas marcando como si fuera un artesonado de madera. El tiempo fue haciéndola sufrir, el tiempo fue desgastando, maltratándola y eliminando esos vestigios que en las fotografías del archivo MAS se veían perfectamente. Y cuando nos hicimos cargo de la intervención, entonces se había perdido totalmente la noticia de que realmente se trataba de un artesonado fingido y incluso González Martí se dedica en su libro sobre la cerámica de Levante a dilucidar las disposiciones del ladrillo y sus significados dentro de la cúpula, cuando el ladrillo es un elemento que no está visto, que no queda visto como en la mayoría de las arquitecturas de ladrillo. En el tratamiento veis aquí cómo quedaban las líneas, cómo quedaban restos de las huellas de ese fingimiento de madera. En el tratamiento final, como habéis visto en la primera imagen, se le ha devuelto esa imagen. Muchas gracias.